Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de dos cosas, del hechizo, el Warfrost, es decir, este que te cambia una característica de impactar, herir o rend. Y antes de esto, de ponernos aquí en materia, hablar un poco del tema de los ejércitos. Habitualmente nos gusta que nuestro ejército esté en una zona alta, o al menos una zona media alta de la tabla, tanto de porcentaje de victorias como de llevarse torneos y demás, porque eso significa que nuestro ejército pues, es competitivo o está bien, vamos a decir que está bien, y cuando ya empieza a estar de la mitad para abajo, ahí ya empezamos a ver que el ejército pues, no está demasiado bien, es decir, que es fácil perder más de las que se gana, que cuesta mucho, que hay ejércitos ya que directamente no se puede competir, y decir que el ejército pues ya empieza a estar un poco mal. Entonces, pues va a ver, a todos nos gusta estar arriba, y de hecho hay gente que tiene varios ejércitos, también, a ver, no tiene por qué ser en plan, tengo varios ejércitos, pues si uno está mal, tener el otro, que eso es también es una consecuencia, pero a veces es simplemente por tener variedad. Pero también es cierto que se puede dar el caso de que te renueven los ejércitos y de repente tengas todos los ejércitos en la zona alta y con el tiempo pues, se te vayan quedando atrás. Cada vez es un poco más complicado o se tiende más a nivelar las cosas para que esté todo un poco más en el centro, pero sabemos que esto siempre pasa. Así como hace bastante tiempo, ya creo que es en segunda edición, había ejércitos que incluso podemos decir que había épocas marcadas por un solo ejército que dominaba. Ahora el ritmo de actualizaciones y tema de nerfeos también está siendo un poco más rápido, aunque como ya he dicho otras veces, esta última vez se les fue y no lo hicieron bien porque lo que es el primer Battle Scroll, o bueno, el de hace 3 meses vamos a decir, tenía que haber ya retocado cosas que salieran y no fue así. Y luego salieron también varios libros muy pegados, entonces se revolucionó todo. Salió este Battle Scroll y ha habido nerfeos ahí para todos. Uno más que para otros, veremos cómo afecta todo esto, porque también tenemos un nuevo Generals. Todo se junta a todo, son muchos cambios, todo junto. Así que hace falta un poco ver la evolución y, como ya he dicho, también, pues principalmente por el tema de las tácticas. Ahora mismo la forma de puntuar es distinta y, de hecho, creo que incluso ahora se abre la opción a que ciertos ejércitos, como pueden tener dificultades para puntuar, que directamente jueguen a reventar lo que es al rival. Es decir, de hecho esto ya se hacía también en lo que es en segunda edición, ejércitos que no podían puntuar especialmente bien, o incluso en tercera también. En tercera también hubo momentos que también pasaba eso. No podías puntuar bien, porque a lo mejor tu ejército era bastante élite o había ejércitos que controlaban muchísimo mejor. Lo que hacías era, pues, tabletear al rival, es decir, tablear al rival, ya por él, destrozarlo, hacerle mucho daño, causarle muchas bajas y si no tienes unidades, pues tampoco vas a puntuar. Ni tácticas, ni gran estrategia, ni objetivos, ni nada. Entonces, y de hecho esto lo llevó hace no mucho a cabo el Best Cloud Riders, es decir, ogros con las listas de mamuts, que le nerfearon, subieron puntos a varios para que no pudieran ya hacer este tipo de lista, por lo menos tuvieran que meter otras cosas. Entonces ya cambias ahí el poder. Sylvaneth también estaba intentando hacer, no era lo mismo, pero sí que intentaba meter varias amenazas cuando jugaba esta lista con 3 Trilord, por ejemplo, 3 Trilord, un Durth y cosas así, y que son unidades así como hay ejércitos que te llevan a lo mejor 2 o 2 martillos y medio, 3 martillos, pues ahí realmente no tenías un martillo así tan, bueno, tenías a Durzu, pero el resto no eran martillo, pero eran unidades que aguantaban, te iban pegando, se curaban, y eso pues hacía que al final te terminaban mermando bastante, y le salió bastante bien, y consiguió muy buenos resultados Sylvaneth. Entonces puede ser ahora que también se busquen alternativas. Los dados del destino, perdón, los dados primales, creo que también son una herramienta muy potente y condiciona mucho. De hecho, condiciona cuando tienes un ejército que tiene un hechizo que es muy bueno. Pues normalmente siempre preguntamos a ver, si tenemos, por ejemplo, dos disipaciones y el rival tiene 4 lanzamientos, lo que hacemos mentalmente o preguntamos es en plan, ¿qué hechizos te quedan? O saber qué hechizos te interesan disipar. Y los lanzadores realmente tienen una desventaja en ese sentido, porque cuando están lanzando una magia, ellos pueden aplicar o no aplicar el dado de primal, pero el que disipa puede decir, bueno, gastaste un dado primal, pues no disipo, porque es una disipación difícil, así que ese entra.
y te lo guardas. Y cuando el rival vaya a tirar otro de sus hechizos potentes, pues a lo mejor no tiene un dado primal para tirar, ya no se puede, no hay tantas repeticiones en el juego, porque se cambió el Chromatic Oath, y por lo tanto ahora ya no es tan fácil que de repente digas, pues venga, ahora voy a meter este otro hechizo también. Pues tengo más 2 al casteo y cosas así, y es difícil, o más 3, y es difícil que me lo vaya a disipar, ¿no? Porque ya no tienes dado de primal, y tu rival, pues a lo mejor se lo estaba guardando, y de repente te lo gasta ahí y te fastidia la magia. Así que, bueno, es interesante cómo interactúa todo esto. Y un poco las batallas estas esta batalla psicológica de me guardo este, lanzo el otro. Bueno, hay muchas cosas por ahí. Así que bueno, el tema de puntuar ya lo he dicho varias veces que ahora es más difícil. Así que creo que los ejércitos se van a ir adaptando un poco. Todavía estamos empezando, el Lineal salió hace muy poco y todavía estamos adaptando un poco lo que son las listas y demás. Pero se empiezan a ver algunas cosas que ya empiezan, que se empieza a ver un poco cómo va. En mi experiencia, y bueno, casi todo, no, todo lo que estoy jugando, lo que juego hasta ahora, fue con Osiarcas. Y sí que tuve problemas para puntuar, es decir, bueno, fue una juego con Nurgle. En las de Osiarcas tuve problemas para puntuar, pero al igual que las tuve yo, las tuvieron también mis rivales. Seraphon, Slave to Darkness y Caradron. Y Caradron podemos decir que es un ejército que puntúa bien, claro, pero cuando tenemos tantas bajas entre uno y otro, pues a lo mejor se empiezan a complicar las tácticas y empieza a ser difícil. Así que tened mucho cuidado con esto, por lo menos mi consejo es que tengáis cuidado cómo utilizáis vuestros recursos y planificar muy bien las tácticas como lo vais a hacer, porque bueno, una vez que estáis en mesa, obviamente, ya pensando en el rival, lo que os puede quitar. Porque a lo mejor es importante la táctica que decimos de estar en los 3 bordes distintos, pues a lo mejor intentarla, si podemos hacerla en ronda 1 y no tiene una implicación muy negativa, es decir, tenemos facilidad para hacerlo porque tenemos muchas unidades, pues quizás es bueno hacerla ya en turno 1 o en turno 2 y quitárnosla de encima. Pero a lo mejor si nuestro ejército va a matar, pues a lo mejor no lo hacemos al principio porque nos viene muy mal, es decir, tener esas unidades ahí desplegadas y tenemos pocas unidades, y nos interesa un poco más esperar para cuando ya hayamos limpiado al rival, pues luego la vamos a hacer. Y por otra parte podemos pensar, bueno, pues no conseguí limpiar al rival, la táctica tampoco me va a servir mucho porque perdí, porque no me salió mal. Pues bueno, ahí ya, aunque lo hubiese hecho al principio, tampoco hubiera cambiado en todo caso. Así que bueno, pensar en eso. Y pensar también que a lo mejor, en algún caso, no hacer una táctica puede ser ventajoso también si veo que vais a destruir al rival. Porque esto sobre todo pensando en que hay partidas en las que el rival puntúa muy bien y no vale simplemente decir, voy a intentar hacer las tácticas también a la par con él para no quedarme atrás. Es que a lo mejor en algunas hay que arriesgar y tienes que jugar de otra manera. Entonces esto quizás abre un poco un nuevo abanico de formas de jugar. Ya no solo estar jugando a puntuar. Bueno, si recordáis, antiguamente se jugaba a objetivos, a meter cosas en los objetivos. Luego los monstruos empezaban a puntuar ya un poco más. Hay cosas para que un héroe, un Antonio, pues puntúe por 10 en uno de los mapas. Bueno, hay diferentes formas de hacer las cosas. Así que creo que es bueno echar ahí un ojo a todo esto. Y vamos con la segunda parte del vídeo. El Overfrost es un hechizo muy interesante, es muy bueno. Y bueno, aquí básicamente vamos a hablar un poco de él. Nos explica, nos dice el artículo, que es uno de esos hechizos que vamos a querer echarlo casi siempre. Muy pocas veces en las que no vamos a querer echarlo, porque no queremos mejorar nuestra característica en alguna unidad. Bueno, pues sí, se pueden dar casos en los que tengamos otras preferencias, como por ejemplo si tenemos daño suficiente para eliminar a las unidades enemigas contra las que vamos a ir. A lo mejor no nos importa, y sabemos que el rival tampoco nos va a pegar en melee porque tiene disparo o algo así. A lo mejor nos importa poco cambiar esa característica y sí que nos interesa pues un escudo místico para darle protección adicional a nuestra unidad. Así que bueno, hay casos en los que no hace falta dárselo siempre, pero obviamente es un hechizo que nos mejora lo que es el rendimiento de la unidad, el daño que va a hacer en general. Así que bueno, hay que tener varias cosas en mente. Primero, Overfrost es un hechizo que tiene dificultad de 8, alcance de 12 y cogemos una unidad completamente dentro de las 12 pulgadas, tiramos un D3, elegimos un arma de combate de esa unidad y tiramos un D3. ¿Qué sucede? Pues según lo que nos salga 1, 2 o 3, lo que haremos será modificar la característica de ese arma. Es decir, si nos sale un 2, podemos hacer que ese arma, ese perfil impacte al 2, hiera al 2 o tenga perforar -2. Hay aquí una FAQ
que a ver si la explico bien, porque a lo mejor es un poco complicado de entender y cuando lo vi por primera vez tampoco supe muy bien cómo era. Y nos dice que, por ejemplo, el perforar, cuando modificamos el perforar, pues es un perforar, ya no se puede volver a modificar ni a cambiar ni nada. Por lo tanto, si ponemos un perforar -2, gracias a esto, a la magia, ese perforar ya no puede ser alterado hasta que se vaya el efecto del hechizo. Es decir, no podemos dar, por cargar, cambiar la característica o dar un +1 a la característica de perforar, eso no se puede. Siempre se va a quedar el valor que hayamos puesto ahí. Sin embargo, al impactar y al herir, sí que es modificable, pero no es modificable la característica en plan, te sale, imaginaos, ponéis impactando al 3 y tenéis justo algo que os permite impactar al 2, os cambia la característica al 2. Pues eso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque no podéis cambiar la característica. Sin embargo, podéis dar ataque total, porque ataque total no modifica la característica, sino que modifica la tirada para impactar, que es en este caso, o podríamos tener otra cosa que nos diera un +1 al herir, que modificaríamos la tirada al herir. No modificamos la característica, sino la tirada, que es lo que nos explica la FAQ. Por lo tanto, para que quede claro, una vez que se modifica esa característica con el Overfrost, esa característica ya no se puede volver a modificar, no se puede cambiar de ninguna otra forma. El perforar nunca, y el impactar y el herir se puede modificar la tirada. Ataque total o otras habilidades que puedan dar eso, +1 impactar o +1 herir, eso sí que se puede hacer, porque es a la tirada, no a la característica. Y el perforar no. Así que bueno, espero que quede claro esta parte. Y luego nos habla aquí el tema de las mejoras. Un poco como, vamos a ver ahora una tabla de cómo, bueno, repito, el enlace lo vais a tener en la descripción. Tenemos aquí una tabla que nos explica un poco la diferencia, la ganancia. Y nos dice aquí, por ejemplo, si tú impactas al 6 y de repente impactas al 5, tienes una mejora del 100% del daño. Nos dice aquí, un +1 impactar a una característica del 6 es 4 veces más efectiva que un +1 impactar a una unidad que ya va al 3. Y bueno, esto lo podéis ver a la hora de hacer los cálculos. Es decir, si una unidad que impacta al 3, pues se hace 4 heridas, por ejemplo, hace 4 heridas de media, le dais +1 impactar y en vez de 4 heridas va a hacer 5. Entonces vais a ganar un 25%. Sin embargo, una que va al 6 y lo pasáis al 5, pasa pues a lo mejor de una herida a hacer 2. Es decir, ha mejorado el daño en un 100%. Ha multiplicado por 2 ahí el daño que hacía. Realmente, en ambos casos, tanto en este que pasas de 1 a 2 como este que pasas de 4 a 5, has hecho una herida adicional. Es decir, este +1 impactado te ha dado una herida. Pero en este caso, como ya ibas muy mal, hacías muy poco daño, pues mejoras mucho. Y aquí que ya hacías un cierto daño, pues mejoras menos. Esto es lo que nos quiere decir esta tabla. La mejora en los dos casos es la misma, tanto solemos impactar como para herir, pero en este impactar peor, pues la mejoría se ve más grande. Es lo que nos explica. Pero lo que es el resultado absoluto es el mismo. Bueno, aquí nos pone un ejemplo y aquí nos pone la tabla. Luego vemos una tabla un poco más completa. Y aquí nos dice que según lo que hagamos en la tirada, nos salga en la tirada el 1 de 3, o 1, el 2 o el 3, pues deberíamos invertir, es decir, modificar una de estas cosas. ¿Por qué? Pues aquí nos da un porcentaje de mejora del 400%, es decir, esto es impactar al 6, pues impactáis al 1 o al 2, o sea, en este caso sería el mismo, sale lo mismo porque realmente lo que diferenciaría el 1 del 2 es que el rival tenga un -1 a impactar o que nos metan un -1 a impactar, alguna cosa de estas. Que eso sí que nos afectaría, porque sabéis que es a la tirada. Y entonces es mejor tener el 1, obviamente, porque el 1 nos mete un -1, seguimos yendo a 2. Nos tenía que meter 2 penalizadores de -1 para perder la tirada, la mejora, por así decirlo. Así que nos dice que es mejor, mejorar lo que es el perforar o mejorar lo que es el impactar. Pues depende del caso, ya veis que varía. Algo que impacta al 6 compensa normalmente bajarlo al 1 o al 2, porque la ganancia es muy grande frente a meterle perforar. Porque a lo mejor le mejoras el perforar -3 a una unidad que va a 5, pero realmente si no consigues hacer daño, no consigues llegar a hacer las heridas, el perforar te da un poco igual, no te va a afectar. Pues eso es un poco lo que se basa. Y bueno, aquí nos pone un caso, creo que los estabas, que tiene una mejora muy grande. Nos pone el ejemplo y todo, lo podéis ver en el artículo. Y aquí nos pone ya la tabla más completa podéis venir aquí y decir, pues mi unidad hace esto, va contra esto, o va a ir contra esto, ¿qué me interesa mejorar? Pues lo que he dicho, veis aquí la tabla y veis la mejoría que vais a tener. Por lo tanto, podéis tirar por ahí.
Así que bueno, tenéis eso, el artículo en la descripción para que podáis leerlo. Espero que también que os haya ayudado, que os sirva pues para tener un poco más pues un poco una guía rápida, por así decirlo, del Loarfrost, cómo aplicarlo, a qué aplicarlo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.